Muy bien, buenos días, estudiantes de grado 10 y 11. El día de hoy, pues, como les decía en el grupo, el objetivo de estas próximas asesorías, hasta que terminemos el primer periodo, que es prácticamente dentro de 15 días aproximadamente, es darles herramientas a ustedes, o bueno, no tanto darles herramientas, sino explicarles cómo se contestan algunas preguntas tipo prueba saber y cómo deben analizar ustedes. Perdón, disculpen un momento. Sin conservantes, 100% maíz. Arepas con queso, masa de maíz para arepas. Disponibles en nuestra móvil. Acérquese. Arepas con queso, masa de maíz para arepas. Arepas con queso, Bien, ya es que masa de maíz para interrumpen arepas. a veces los vendedores en la calle y se alcanza a filtrar el sonido. Bueno, entonces, eh, los de grado 10 y grado 11 hay que hacer un esfuerzo doble porque ustedes están a portas, sobre todo los de grado 11, ¿cierto? De presentar unas pruebas. A ver, ya los de grado 11 pues se ha venido haciendo una serie de simulacros y creo que mañana tienen un simulacro virtual y la idea es que precisamente pues vayan preparando este tipo de preguntas. Pero entonces la guía 4, que es la guía que ustedes tienen en este momento ya, ya deben estar reclamando, es una guía evaluativa. En esta guía ustedes van a encontrar preguntas tipo prueba saber. Entonces algunas preguntas son abiertas, es decir, donde ustedes deben justificar, deben hacer el respectivo procedimiento, ¿cierto? Y otras preguntas sí son de selección múltiple con única respuesta, donde ustedes se les da un contexto o se les da una pregunta, un enunciado. A partir de ese enunciado se les hace una pregunta y ustedes deben seleccionar entre cuatro o tres opciones de respuesta cuál es la opción pues que responda acertadamente a la pregunta. Existen otro tipo de preguntas que también pueden encontrarse y es aquella donde no solamente hay una única respuesta. Esa donde hay una única respuesta pues se llama selección múltiple con única respuesta, y otras donde hay varias respuestas o dos respuestas es selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces es importante porque en la guía que ustedes tienen, en la guía 4, yo aún no la he publicado en la página, pero ya yo creo que la próxima semana debe estar publicada. Sin embargo, pues ya ustedes pueden reclamarla en el colegio. No sé si ustedes ya alguno ya la haya reclamado. Tienen plazo prácticamente 15 días para entregarla y para ponerse al día, ¿sí? Entonces les decía que las preguntas, es importante que ustedes cuando vayan a responder la guía, y eso también va para cuando presenten una prueba tipo saber o un simulacro, lean la clase de pregunta que ustedes deben responder, ¿cierto? Porque eso viene dividido por secciones y entonces siempre al principio de una sección les va a indicar, en el caso de la guía, al principio de cada materia les va a indicar cómo deben responder la pregunta. Entonces, por lo general, pues como les decía, es una selección múltiple con única respuesta, o sea, una respuesta de las cuatro opciones que se le plantean o tres opciones. Entonces, siempre es bueno y eso es algo que ustedes he mirado que carecen constantemente y es de lectura. ¿Sí? Ustedes carecen de esa lectura. Ustedes, digamos que en el caso, por ejemplo, de matemáticas, mucha gente que me entrega los trabajos me los entrega incompletos por simple y llana falta de lectura. ¿A qué me refiero? Porque ustedes se van derechito a donde están las actividades, a veces ni siquiera leen la teoría que está en la guía y van derechito a responder las actividades y no se dan cuenta que antes de las actividades hay unos retos. Algunos pues obviamente sí lo han visto. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque es que ustedes, la primera parte en la guía de cada materia, o por lo menos en el caso mío, en el caso de matemáticas, yo siempre les pongo una pequeña introducción para explicar qué es lo que van a hacer en la guía y una metodología. La metodología está escrita en la guía y ahí dice muy clarito que ustedes deben responder a esos retos que se les plantea. Los retos yo se los pongo en negrilla, ¿sí? Entonces mucha gente me entrega sin haber resuelto los retos y pues obviamente pues eso les baja puntaje y después están preguntando por qué me saqué bajita nota. Otra cosa
Y yo ya se los advertí digamos que con la primer guía, yo ya se los advertí y bueno, digamos que yo no volveré a hacer no me volveré a desgastar llamando a cada uno cuando encuentre plagio, o sea, lo que se dice comúnmente como copia, porque pues siguen habiendo, a pesar de todo lo que ya les advertí la vez pasada, de lo que les aclaré, los llamé al diálogo. Afortunadamente los que hicieron ese plagio me reconocieron, les di la oportunidad inclusive de presentar trabajos, no lo presentaron. Yo les dije, preséntenme los trabajos. Puede que no haya ninguno de ustedes acá, pero pues digamos que es más o menos como la tónica, sobre todo los de grados décimo y once, o sea, ustedes que he visto mucha copia y pues bueno. La verdad es que yo no me voy a volver a desgastar con eso. Como les decía la vez pasada, los que se engañan son ustedes mismos. No me están engañando a mí porque yo me doy cuenta. Yo no estoy pintado en la pared. Yo me doy cuenta cuando hay copia. Entonces, por eso yo no vuelvo a hacer ese desgaste de ponerme a llamarlos a ustedes, porque digamos que ya esto ustedes digamos, ya son jovencitos de 15, 16, 17 años, de pronto un poquito menos, pero ya están en esa etapa donde tienen que ir ya hacia su vida adulta y yo creo que ya estarles diciendo como niños de jardín o de primaria constantemente qué hacen y qué no deben hacer, ya eso no es trabajo realmente mío como tal, ya se los dejo a su conciencia. Entonces, en la guía que ustedes van a encontrar y que reclaman en el colegio a encontrar preguntas de tipo evaluativo. Es decir, lo que se vio en el primer periodo se les va a evaluar ahí a través de ese tipo de preguntas. Por eso ahorita pues no van a encontrar una teoría ni nada. ¿Por qué? Porque la teoría ya está. Se acaba el primer periodo y no se vuelven a recibir más guías del primer periodo. Creo que no sé si alguno de ustedes ha reclamado ya la guía, con la guía se les está entregando un comunicado del rector. ¿Sí, sí lo han reclamado? ¿La guía? ¿No? ¿Nadie ha reclamado la guía? Cuando vayan a reclamar la guía al colegio, les van a dar un comunicado. ¿Me están escuchando? Porque no veo que no sé, hay fallas por allá en el internet. Se salieron siempre varios estudiantes ahora volvieron a entrar, no sé. El comunicado, bueno, listo, sí. Entonces ahí en el comunicado, ¿qué dice? Básicamente, bueno, hay una parte ahí que dice que entrega de guías físicas, pero mire, yo les he dicho a ustedes, la entrega de guías físicas para nosotros los docentes es muy complicado porque ustedes van y dejan esa guía ya y eso a veces no nos llega, no nos avisan, digamos que eh, pues lo mejor es que usted, o mejor dicho, digamos que yo, por ejemplo, no me comprometo con guías físicas. ¿Sí? Si de pronto otros docentes lo hacen, bueno, pero yo no me comprometo con guía física, entonces yo lo que les digo a ustedes es que por favor me entreguen eso a través de fotos como lo hemos venido haciendo. Y siempre recomiendo que las fotos las marquen, o sea, no la foto como tal, sino la hoja, me refiero yo, la que le van a tomar, márquenla con su nombre, todas así. A ustedes nada les cuesta poner el nombre de ustedes en cada hoja, eso no les cuesta nada. Pero a mí sí me cuesta después, cuando me llegue el montón de fotos, organizarlas para saber de quién es cada foto. Así yo ya los tenga grabado en el chat, pero resulta que el WhatsApp guarda todas las fotos en una sola carpeta y cuando yo voy a mirar esa carpeta después me toca examinar WhatsApp por WhatsApp, chat por chat, a ver de quién es. ¿Sí? Entonces, márquenlas y enumérenlas. ¿Sí? Enumérenlas. Eso no tampoco me lo están haciendo todos. Entonces, vuelvo y les recomiendo, yo no sé cuántas veces ya le he dicho lo mismo y no solamente acá por el grupo. Marquen todas las hojas y enumeren la página 1, página 2, página 3, no les cuesta nada. Bien, ya sin más preámbulo y para no, digamos, dar más tiempo a este tipo de cosas, vamos a iniciar. La idea es que las preguntas que en esta asesoría vamos a resolver preguntas relacionadas con la teoría que ustedes han visto. Entonces, ¿qué han visto en el primer periodo? En el primer periodo se vio expresiones algebraicas, ¿cierto? Se está repasando porque es que este tema no es de décimo ni de once, es un tema de octavo, noveno. Expresiones algebraicas y las cuatro operaciones básicas con polinomios, ¿cierto? Es decir, adición, sustracción, multiplicación y división de polinomios y algo muy importante y es cómo se aplican esos polinomios a situaciones cotidianas y eso es muy importante que lo tenga muy claro porque en el próximo periodo vamos a arrancar con ecuaciones.
a repasar ecuaciones y algo de factorización. ¿Por qué? Porque más adelante tengo que introducir las funciones y ahí ver la parte de trigonometría. O sea, estamos bastante atrasados y me preocupa mucho, sobre todo con los de 11 que van a presentar sus pruebas a ver en agosto, septiembre y van a llegar allá prácticamente nulos con la parte de trigonometría. Aunque el año pasado, si ustedes recuerdan, en esas partes, en esos cuadernillos que se les entregó los de 11, resolvieron algo de trigonometría y vieron algo de trigonometría. Pero la idea es que avancemos, muchachos, y la única forma de que yo pueda avanzar con ustedes es que ustedes se comprometan, porque es que ahí es donde está el dilema, ¿cierto? Yo les digo repasen, les digo estudien, lean, les doy los materiales, les doy los videos. Estoy viendo, por ejemplo, que las vistas en el canal de YouTube que tengo con los videos que va enlazado con la página web son muy poquitas. Quiere decir que nadie está entrando a eso. Entonces, hombre, les repito, vayan, reclame sus pines. Ustedes, bueno, los que viven lejos del colegio, hagan su esfuerzo, bajen, no sé, una vez a la semana, pónganse al día, bajen al pueblo, reclamen su pin, háganse al pie del colegio, cojan su internet y por lo menos entren a estas asesorías. Bueno, entonces, como les decía, la idea es resolver. Tengo muchas preguntas, digamos, diseñado algunas, otras he encontrado, hay muchos simulacros por internet, ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de preguntas, de ejemplos. Entonces, la idea es que vamos a hacer un repaso de expresiones algebraicas y operaciones con polinomios, ¿sí? Bueno, lo que les decía, lo del comunicado, lo de la parte física, ya les dije, yo no les comprometo con guía física, por favor envíenmelos por fotos. Y importante que tengan en cuenta que el primer periodo termina el 30 de abril. Ahí, terminado el día 30 de abril, nosotros procedemos a calificar las guías que nos hayan entregado ahí y no se reciben más guías. Entonces, los que aún me deben todavía la guía 3, inclusive hay gente que ni siquiera me ha enviado ni desde la primera guía, yo se la recibo, pues ya no sobre 5, pero sí sobre una nota sobre 3, 5, 4, dependiendo, y tienen todavía tiempo para ponerse al día. Además de que tienen que entregar esta guía 4, pues la guía 4, niños, les digo, es la oportunidad que tienen ustedes, los que van de pronto regular, que no han tenido buenas notas, es la oportunidad para que ustedes suban ese promedio, porque básicamente ustedes me van a entregar es una tabla de respuestas. Ahora, con eso no quiero decir que salgan de aquí derechito a copiarse las respuestas de sus compañeros, ¿no? Entonces, como les digo, eso ya se los dejo a conciencia, eso ya es, digamos, decisión de ustedes. Pero entonces fíjense que como son preguntas tan precisas, que tienen respuestas tan exactas y que no tienen que hacer tanto procedimiento, solamente van a hacer procedimiento en una que otra pregunta, pues ustedes tienen la oportunidad de que les vaya bien, ¿cierto? Entonces yo aspiro a ir a tener puros 5 en esta cuarta guía, eso espero. Bueno, niños, las expresiones algebraicas. Vamos a leer la primera. Recuerden que las expresiones algebraicas se utilizan ¿para qué? Para a veces expresar de forma matemática alguna situación cotidiana, ¿cierto? Se utiliza mucho, por ejemplo, en trigonometría, perdón, en geometría, ¿cierto? Para áreas, para superficies, para hacer algunos cálculos, ¿cierto? Entonces, ténganlo en cuenta muy bien. Espero que ya todos me hayan escrito en el chat. Veo que no, apenas me han escrito 5 personas. No dejen de escribirme en el chat, porque la asistencia yo la tengo en cuenta, niños, después para al final de cada periodo. ¿Listo? Bien, entonces veo que se están desconectando mucho. O sea, no sé si es que está fallando mucho el internet por allá. Eso ha sido siempre un problemita, pero bueno. Entonces, recuerden que cuando uno habla de expresiones algebraicas, uno se refiere a expresiones matemáticas con variables, ¿cierto? Y que las variables son letras que simbolizan alguna característica o algún elemento, y la idea es que a través de esas expresiones algebraicas respondamos estas preguntas. Ahí tenemos 2 preguntas. La primera vamos a leerla. Dice, Juan tiene 5 sombreros menos que María, ¿cierto? Y Clara tiene 3 veces más sombreros que Juan. Si María tiene n sombreros, ¿sí? ¿Qué significa que María tenga n sombreros? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué significa eso de que María tiene n sombreros? O sea, eso traducido a un lenguaje más coloquial, podríamos decirlo. ¿Qué significa? Díganme.
¿Qué entienden ustedes cuando dice María tiene N sombreros? Los escucho. Ajá, correcto, el número de sombreros. Y fíjense que como es una letra, recuerden que al ser una variable, ¿cierto? Luz Adriana y los demás compañeros, significa que puede ser cualquier valor. O sea, ese n sombreros puede ser 10 sombreros, pueden ser 15 sombreros, pueden ser cualquier cantidad de sombreros, 8, 9, 10, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues tiene que ser número entero, ¿cierto? No vamos a hablar, por ejemplo, de que María tiene 5 sombreros y medio, ¿cierto? Eso no sería lógico, a no ser que tenga la mitad de un sombrero, pero pues bueno, esa n es un número entero, entonces positivo obviamente, porque tampoco podemos decir que María tiene menos 5 sombreros, ¿cierto? No es lógico. Hay cosas que ustedes por la lógica la pueden, digamos, saber qué tipo de variable es. Entonces, esa n es una variable de tipo entero positivo, ¿sí? Porque me habla de la cantidad de sombreros que tiene María. ¿Nos interesa cuántos sombreros tiene María? No, en la pregunta que estamos resolviendo no nos interesa cuántos sombreros tiene María, simplemente por eso le llamamos n sombreros, ¿cierto? Y a partir de esa expresión es que vamos a leer la pregunta, porque aquí es otra cosa que yo les digo, y es que es muy importante que ustedes comprendan la pregunta que se les está haciendo, ¿sí? Ustedes que van a presentar unas pruebas a ver, deben comprender ese tipo de pregunta. Ahora, otra cosa que les digo, niños, no esperen que en las pruebas a ver le vayan a hacer preguntas como ¿cuánto es 4x más 2x y ya? Aquí, obviamente, vamos a tratar algunas preguntas de esa manera para que ustedes se familiaricen con el tipo de pregunta, pero vamos a ver otras preguntas ya más complejas, que son las que ustedes van a encontrar en las pruebas a ver. No es que sean difíciles, cuando hablo de compleja no es tanto como lo difícil, sino de que para poder resolver esas preguntas ustedes deben recurrir. Uno, obviamente la lectura es importantísima, la lectura de la pregunta, la comprensión de la pregunta, entender qué se les está preguntando, porque a veces ustedes contestan lo que no se les está preguntando y no quiere decir que lo que ustedes de pronto en algún momento conteste esté mal. Puede estar bien, pero si la pregunta no les está interrogando por eso que ustedes contestaron, pues van a tener mala pregunta. Entonces, muchas veces hay gente que contesta lo que no se les está preguntando, sino todo lo contrario. Resulta que ese tipo de preguntas, niños, en las pruebas a ver, a ustedes a veces les ponen unas cascarillas. Quiere decir unos distractores, se llaman eso. O sea, siempre está la opción de respuesta, pero las otras preguntas, perdón, las otras opciones de respuesta, a veces, ojo con lo que les voy a decir, a veces una de esas opciones responde lo contrario de lo que se les está preguntando, ¿sí? Y de pronto ustedes al entender mal la pregunta o al no leerla bien o al no fijarse de que lo que se les está preguntando van y marcan esa respuesta y resulta que era todo lo contrario. ¿Sí? A veces les dicen, ¿cuál no es? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál no es tal cosa? Y resulta que le ponen una que sí es y ustedes dicen, esta es. Sí, esa es, pero la pregunta era, ¿cuál no es? No sé si me hago entender, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con las preguntas y ya se darán cuenta algunas de ellas. Como les digo, vamos a introducir primero preguntas muy operativas, ¿sí? Preguntas muy operativas, o sea, donde ustedes tienen que simplemente echar lápiz y ya otras preguntas de análisis. Las que van a encontrar en las pruebas a ver son más de análisis, ¿sí? Y no son preguntas específicas, o sea, no los van a poner a ustedes a sumar o a restar polinomios, por ejemplo, ¿sí? Sino que los van a poner es a aplicar los polinomios, por ejemplo, si fuera un caso de la pregunta de polinomios, a aplicarlo a la pregunta, ¿sí? Como mire, la pregunta dice, Juan tiene 5 sombreros menos que María. Y Clara, les repito, no se les olvide los que están entrando, que de pronto no me escucharon al principio, en el chat pónganme su nombre completo y su grado. No dejen de ponerlo ahí porque después se me va la asistencia y marcan como si no hubieran estado. Yo lo voy a tener en cuenta al final, ¿listo? Juan tiene 5 sombreros menos que María y Clara tiene 3 veces más sombreros que Juan. Si María tiene n sombreros, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el número de sombreros que tiene Clara? Espérame, por acá veo... No, es que me suena por acá como si entraran, pero no, parece que no hay más personas en este momento. Entonces, si María tiene en el sombrero, entonces el único dato, si ustedes se dan cuenta, el único dato, o no el único dato, sino que lo único concreto es que me dicen que María, voy a escribir por aquí,
María tiene n cantidad de sombreros, ¿sí? Esa es la cantidad de María. Esa es la base de la que ustedes deben partir. Están diciendo que hay 4 expresiones, y ustedes ven ahí las expresiones, vamos a leerla. En la primera expresión, por ejemplo, dice 5 menos 3n. Acuérdense que en el álgebra 3n significa 3 multiplicado por n, ¿sí? O sea que si n es la cantidad de sombreros que tiene María, ¿qué sería 3n? Si n es la cantidad de sombreros que tiene María, 3n sería 3 veces la cantidad de sombreros de María. O simplemente decimos el triple de lo que tenga María. Si María, por ejemplo, tiene 10 sombreros, ¿qué sería 3n? Entonces sería 3 por 10, 30 sombreros, ¿cierto? O sea, ese 3n me indica una cantidad que es el triple de la cantidad que tiene María. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Eso está claro? Es lo primero que hay que tener claro, ¿sí? ¿Qué significa un 3n, un 5n? ¿Sí? ¿Sí está claro qué es lo que significa el 3n en este problema? Niños, muchachos, ¿sí me escuchan bien, por favor? Niños, muchachos, jóvenes. Bueno, ¿está claro entonces lo de 3n? Entonces, eh, a ver, dice, Juan tiene 5 sombreros menos que María. Menos que María. Entonces, ¿cómo escribimos la expresión de Juan? Muchachos, miren. A ver, hagamos un ejemplo numérico para entender lo que voy a escribir. ¿Listo? Supongamos que María tiene 12 sombreros. Digamos, 12 sombreros. Cuando dice Juan tiene 5 sombreros menos que María, quiere decir que la cantidad de sombreros de Juan es la cantidad de sombreros que tiene María menos 5, ¿correcto? O sea, si por ejemplo María tiene 12 sombreros, pues Juan tendría 5 menos, o sea, serían 7, ¿cierto? Eso es claro, ¿cierto? Es una simple resta. Sí, es lo que quiere decir 5 sombreros menos que María. Ahora, si vamos a representar eso con una expresión algebraica, como María tiene n sombreros, ¿sí? El caso que les puse es un caso concreto en que María tuviera 12. Pero recuerden, como es n sombreros, pueden ser 12, 15, 20, 30 sombreros. Entonces, Juan, ¿cuál sería la expresión para Juan para la cantidad de sombreros que tiene él? Sería la que tiene María, que es n, pero a esa n le vamos a restar 5, ¿cierto? Y eso sería la cantidad de sombreros de Juan. Ahí está, miren la expresión cómo se lee. 5 sombreros menos que lo que tiene María. Hasta ahí. ¿Es claro? ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, ya tenemos la expresión para la cantidad de sombreros que tiene Juan. Ya sabemos que María tiene n y que Juan tiene n menos 5 sombreros, ¿sí? No me importa cuánto vale n en este momento, ¿sí? Entonces, ahora dice, Clara, es decir que hay otro actor ahí que es Clara, dice que tiene 3 veces más sombreros que Juan. Ojo, 3 veces más sombreros que Juan, ¿correcto? Entonces, quiere decir que lo que tenga Juan en cantidad de sombreros, Clara lo va a tener el triple, ¿sí? 3 veces más sombreros que Juan. 3 veces más sombreros que Juan. O sea, en ese caso sería 3 veces lo que tiene Juan. ¿Correcto? Entonces, sería 3 veces lo que tiene Juan. ¿Listo? Bien. Entonces, 3 veces más sombreros que Juan. Si María tiene sombreros, ¿cuál de las siguientes expresiones es la que representa la que tiene Clara? Bueno, yo veo aquí, esta pregunta yo la saqué o la bajé de internet y veo que tiene un errorcito. ¿Por qué? Miren, y de una vez lo vamos a corregir. Eso es importante también, la lectura de las preguntas y de las opciones, porque a veces por errores de redacción, cuando se pasa a la imprenta, ¿cierto? O se escribe con el teclado del computador, a veces hay pequeños errores. Miren, ojo,
Clara, ¿qué significa este 3 por n-5? A ver, ojo que este 3 y este paréntesis me indican que aquí hay una multiplicación. Si quiere, pongámosle aquí un puntico para recordar que es una multiplicación. ¿Por qué? Porque dice que Clara tiene 3 veces más sombreros que Juan. ¿Sí? 3 veces más sombreros que Juan. Entonces, significa que lo que tiene Clara es el triple de lo que tiene Juan. ¿Y por qué abro paréntesis? Porque acuérdense que el 3 debe afectar a toda la expresión que tiene Juan. Y como Juan tiene n-5, yo le coloco n-5 entre paréntesis para decir que es 3 veces todo lo que tiene Juan. ¿Sí? 3 veces todo lo que tiene Juan. Ahora, si yo llego y multiplico esta expresión, ¿sí? Esta expresión sería multiplicar el 3 por la n y luego el 3 por el 5, porque acuérdense que aquí hay una propiedad distributiva. 3 por n me quedaría 3 por n, o sea 3n. Luego viene, como el 3 es positivo y el 5 es negativo, más por menos, pues me da menos, ¿cierto? Y 3 por 5 me da 15. Esta es la expresión correcta. Fíjense que aquí, por error, en la opción C no pusieron 5 sino 15, perdón, no pusieron 15 sino 5, ¿cierto? Entonces voy a escribirle aquí con rojito el 1 y esa sería la respuesta, ¿sí? Porque pues obviamente ninguna de las tres. Miren que lo que están preguntando es el número de sombreros de Clara, ¿cierto? Y ya hicimos la expresión aquí con Clara. 3n no es la respuesta porque 3n sería el triple de sombreros que lo que tiene María, ¿cierto? Y no hay ninguna expresión así, vean. Y pues obviamente las demás no serían válidas. Entonces ahí había un error en la pregunta. Bueno, de entrada ya encontramos el primer error. No quería eso, pero bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se quedó claro cómo se llegó a la expresión algebraica? Simplemente la idea es que ustedes aprendan a qué? Aprendan a expresar con expresiones algebraicas o a través de letras y números un texto, ¿cierto? Que está escrito en lenguaje normal, ¿sí? Y ustedes pasen ese texto a una expresión matemática. Ese es el objetivo. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. ¿Ah? Seguimos con la próxima. Sí, sí, es claro. Bueno, sigamos con la próxima entonces. Bueno, si ustedes no me responden, pues yo asumo que todo está claro, porque pues si no preguntan. O no sé si es que tengan inconvenientes al escucharme allá. Bien. Leamos esta pregunta. Dice, si A es la mitad de B, ¿cierto? Y B es igual a 4, entonces el doble de A más el triple de B, ¿qué será? Bueno, lo primero que hay que ver acá es que nos dicen que A es la mitad de B. A ver, ¿cómo escribirían ustedes una expresión para decir que A es la mitad de B? Yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo escribirían ustedes una expresión para decir que A es la mitad de B? ¿Qué es la mitad? Cuando uno habla de la mitad es dividir por 2 una cantidad, ¿cierto? Eso es la mitad. Entonces, ¿cómo escribirían ustedes una expresión para decir que A es la mitad de B? A ver, los escucho. Brian, Fabián Andrade, Heiner, Brian Weje. ¿Quién? Señor. A sobre B. No. A sobre B no sería. ¿Quién tiene otra idea? No, porque A sobre B es dividir simplemente A entre B. A ver, les ayudo, ¿no? Se debe escribir con una igualdad, ¿sí? O sea, en pocas palabras, A igual a qué. A igual a qué. Miren, les ayudo, vean. Para que A es igual a qué. Dice que es la mitad de B. ¿A B qué, perdón? B dividido 2, correcto. O B medios, que es lo mismo. Miren, esa es la expresión. Miren, A es igual a la mitad. Miren el punterito rojo como le voy. A ver, cuando a medida que yo voy diciendo la expresión, ustedes van viendo ahí la expresión algebraica, ¿sí? A es la mitad, miren, la mitad de B.
¿Es claro? ¿Ahora sí? A es la mitad de B, ¿cierto? Pero también me dicen que B es igual a 4, ¿cierto? Ah, entonces yo voy a escribir B es igual a 4. Quiere decir que el valor de B es 4. Entonces viene la pregunta. Si B vale 4, ¿cuánto vale A? Miren la expresión. A vale 2, correcto. Entonces, ¿cómo se saca eso? Pues sencillo. Como yo sé que A es la mitad de B, pues reemplazo B por el valor que me dan. Y como me dicen que B vale 4, quiere decir que donde está la B, yo reemplazo por 4. Y eso ténganlo muy en cuenta, muchachos, que esto se llama el valor de las expresiones algebraicas cuando hay una expresión y se le da un valor a una letra o a las letras y recurrimos a reemplazar ese valor en las expresiones para llegar a un valor numérico. Esto se ve mucho en la parte de ecuaciones, ¿sí? Y pues obviamente en funciones y en trigonometría, que es lo que ustedes deben ya saber. Entonces, en 11, por ejemplo. Entonces, reemplacé la B por el valor de 4. Me falta dividir ese 4 por 2 porque me están diciendo que A es igual a B dividido 2 y entonces quiere decir que A vale 2. Listo, ya llegamos al valor de A. ¿Sí? Pero es que no me están preguntando cuánto vale A, ¿cierto? ¿Qué me están preguntando? Me están diciendo cuánto es el doble de A más el triple de B. Mire, ¿cómo escribimos esto? Mire, vamos a traducir esta frase o esta oración, vamos a traducirlo en una expresión. Mire, el doble de A más el triple de B. Miren que es clave interpretar todos estos, como estas conjunciones o estas uniones, ¿cierto? Porque esto me indican símbolos de multiplicación o de suma o de resta, ¿cierto? Cuando me dicen el doble de A, ¿yo cómo lo escribiría en forma de expresión algebraica? ¿Cómo sería el doble de A? ¿Cierto? Sería que 2 veces lo que vale A, o sea, 2A. ¿Queda claro que eso es el doble de A? ¿Sí? Por favor, necesito que me digan si está claro, si algo no entienden de una vez para explicarlo, ¿sí? Bueno, 2A significa 2 multiplicado por A, pero eso también quiere decir que es el doble de A. ¿Listo? Me están preguntando cuánto es el doble de A más, miren, más, entonces yo coloco un más. Y aquí dice muy clarito, el triple de B. ¿Cómo escribo el triple de B? ¿Cómo escribo? Triple de B, ¿cómo lo escribo acá? Correcto, 3B. Ahí está el triple de B. Ahora, sabemos cuánto vale A. Sabemos cuánto vale B. Ya sabemos que A vale 2. Ya sabemos que B vale 4, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Reemplazar. Resulta que las ecuaciones son eso. Son unas igualdades o unas expresiones donde las letras que hay en esa ecuación, ¿sí?, tienen algún valor, ¿sí?, dependiendo del problema. En este caso, A vale 2 y B vale 4. Y para saber cuánto vale esta expresión, pues lo que hacemos es reemplazar los valores de A y B. ¿Cómo lo reemplazamos? Pues simplemente decimos 2 por A. Entonces, como A vale 2, decimos 2 por 2, ¿correcto? Más 3 por B. Pero como B vale 4, pues decimos 3 por 4. Y simplemente pues multiplicamos 2 por 2, 4, más 3 por 4, 12. ¿Qué hicimos? Simplemente donde estaba la A, pues lo reemplazamos por el 2. Saben que yo he visto muchas veces que ustedes cometen un error por no saber interpretar lo que significa 2A. A ver, yo he visto algo como esto, les explico. Ya sabemos que A vale 2 y entonces hay gente que cuando yo les digo reemplace el valor, entonces ¿qué hacen? Piensan que es solamente colocar el número acá y entonces dicen, no, pues si A vale 2, 2A es 22. ¿Sí? ¿Sí ven el error que están cometiendo? No, no es que yo llegue y coloque donde está. Sí, claro, uno dice que donde está la letra la cambie por el valor, pero haga la operación. No significa que es que esto literalmente 2A es que coja la A y le ponga el 2 ahí y ya eso quede como un 22. No, eso es totalmente erróneo.
no cometan esos errores infantiles. Y les digo infantiles porque ustedes ya están en 10º y en 11 y ya las expresiones algebraicas para ustedes no tienen que ser ningún problema. Y tienen que entenderlas. 2A significa que A vale 2 y que está multiplicando este 2. Entonces por eso es 2 por 2, no 22. ¿Sí? Porque yo he visto muchos de esos errores. Y espero no volverlos a ver después de esta clase. ¿Verdad? Y B vale 4 y 4 por 3 pues me da 12. 4 más 12 pues me da 16, ¿cierto? Entonces, eso es la expresión. El doble de A más el triple de B me da 16. Entonces, obviamente vemos que la opción de respuesta pues es la C, que es 16. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro entonces? De esa forma es que se trabajan las expresiones algebraicas. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Bueno, gracias. ¿Quién más? Ya todos me colocaron, vuelvo e insisto. Su nombre, venga, Brian, ya está. Sí, ya me lo escribió. Pero no me escribió, fue el grado, ¿no? Creo que, acuérdense que me deben escribir el grado para yo. Bueno. Brian, Fabián Andrade ya me escribió acá en el chat, sí señor. Heiner ya escribió su listado de asistencia, sí. Heiner décimo, Luz Adriana sí, Mayra sí, Xiomara sí. Bueno, no les olviden ahí los que faltan. Bueno, entonces, a medida que vamos a ir avanzando, pues vamos viendo otros tipos de preguntas, o no otra clase de preguntas, sino pues con más temita. Miren, por ejemplo, esta. Esto ya es una pregunta un poco más compleja. De ese diagrama, bueno, eso es otra cosa que les iba a decir. En las pruebas a ver muchas veces muestran un contexto y de ese contexto sacan varias preguntas. Por eso cuando ustedes presenten las pruebas a ver, lean muy bien, porque hay veces que dice, responda la pregunta de la 9 a la 10 o responda la pregunta 3 y 4 con respecto a la siguiente información. Entonces quiere decir que a ustedes les muestran un contexto y de ese contexto sacan dos preguntas. Este es un ejemplo de esto. Porque ahí ese contexto que ustedes ven ahí, no sé si se lea bien, ¿sí? Dice, en la secuencia, o sea, cuando nos dicen secuencia, ya ustedes háganse la idea de que los dibujos, ¿cierto? Van con alguna secuencia lógica, ¿sí? O sea, cada dibujo se relaciona con el anterior, de alguna forma, ¿sí? Y obviamente con el siguiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa una secuencia. En la secuencia se ilustra una combinación de cuadrados negros y blancos por piso. Entonces, aquí dice piso 1, si pueden leer bien, piso 2, piso 3, piso 4, ¿sí? No nos interesa que si es de un edificio, si una casa, no, ahí no nos interesa eso, nos interesa es que identifiquemos la secuencia que hay. O sea, ahí ya nos están diciendo que debemos aplicar la lógica, pero también el razonamiento para saber cuál es la secuencia entre los cuadrados negros y los cuadrados blancos, ¿listo? En la secuencia se ilustra una combinación de cuadrados negros y blancos por piso, a excepción del primer piso, que consta solamente de un cuadrado negro, dice allí, todos los demás pues están conformados por blancos y negros, ¿sí? O sea, fíjense que el primer piso no hay cuadrados blancos, solamente hay un cuadrado negro. Entonces, dice, ese es el contexto y fíjense que de ahí salen o surgen dos preguntas, ¿sí? La primera pregunta es, en el piso 10, entonces debe haber, ¿cierto? Y dejan ahí. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes tienen la secuencia hasta el piso 4, ¿cierto? Entonces ustedes deben, de cierta manera, puede ser mentalmente o si quieren dibujar, pero pues dibujando se van a demorar más porque cada vez los cuadrados son más, si ustedes se dan cuenta. Dibujar, ¿qué pasaría si yo hubiera seguido acá? Piso 5, piso 6, piso 7, piso 8, piso 9 y hasta piso 10, ¿sí? Entonces hay que identificar la secuencia para saber en el piso 10 cuántos cuadrados blancos van a haber, porque si ustedes se dan cuenta, las 4 opciones de respuesta son con cuadrados blancos, ¿sí? No nos preguntan cuadrados negros, ni nos preguntan total de cuadrados, niños, ¿sí? Nos preguntan es cuadrado blanco. Entonces, miremos cuál es la relación entre esos cuadrados negros y esos cuadrados blancos. Y vamos a irla escribiendo por cada piso, ¿listo? Entonces, ustedes pueden acá empezar haciendo la siguiente o el siguiente análisis. Bueno, en el primer piso tenemos, voy a poner acá dos letras, una N que va a indicar la cantidad o el número de cuadrados negros, ¿listo? Y una B
que va a ser cantidad, o bueno, no tanto cantidad, simplemente n son cuadrados negros y b que sean cuadrados blancos. Entonces, por ejemplo, en el primer piso hay un cuadrado negro, o sea, n, ¿sí? Hay un cuadrado negro, 1, y no hay blancos, o sea, no hay nada de blancos, no vamos a escribir nada. ¿Qué pasa en el piso 2? En el piso 2 hay dos cuadrados negros y dos cuadrados blancos, ¿listo? Entonces, aquí hay un cuadrado negro, acá en el primer piso, en el segundo piso hay dos cuadrados negros, dos cuadrados blancos. En el piso 3, ¿qué encontramos? Hay tres cuadrados negros y de blancos hay 6, ¿cierto? Hay 6 cuadrados blancos, o sea, 6 cuadrados blancos. En el piso 4 hay 4 cuadrados negros, ¿cierto? ¿Y cuántos blancos en el piso 4? ¿Sí se ve la figura bien, muchachos? Yo a veces como que me quedo hablando solo, no los escucho, participen, niños. ¿Cuántos cuadrados blancos hay en el piso 4? ¿Ya los contaron? 12, ¿cierto? Listo, 12 cuadrados blancos. Identifiquemos cuál es la secuencia lógica. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta cada piso, ¿cómo aumentan los cuadrados negros? ¿Sí se han dado cuenta cómo aumentan? ¿Qué relación, les cambio la pregunta, qué relación hay entre el número de piso y el número de cuadrados negros en cada piso? Por ejemplo, en primer piso tenemos un cuadrado negro, en el segundo piso tenemos dos cuadrados negros, en el tercer piso tres cuadrados negros, en el cuarto piso cuatro cuadrados negros. ¿Cuánto debería haber en el quinto piso? Negros. ¿Cuántos cuadrados negros? ¿Qué dicen? Correcto, 5. Fíjense que la relación es que en cada piso el número de cuadrados negros es igual al número del piso, ¿sí se han dado cuenta? O mejor dicho, cada que aumenta un piso aumenta un cuadrado negro. Si hagan cuenta como si fuera un escalón más, mire. Primer piso, 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir, sin haber dibujado los demás pisos, voy a poner aquí décimo piso. Sin necesidad de dibujar los demás pisos, yo ya sé que en el décimo piso hay 10 cuadrados negros, ¿cierto? Hay 10 cuadrados negros. Ahí ya se entiende por lógica que a medida que va aumentando de piso, va aumentando un cuadrado negro. Pero la pregunta es con los cuadrados blancos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que los negros aumentan de uno en uno. Miremos qué relación hay entre los cuadrados negros y los cuadrados blancos. Por ejemplo, en el primer piso hay uno negro, pero no hay blancos, ¿cierto? En el segundo piso, pues hay dos cuadrados negros y dos cuadrados blancos. En el tercer piso hay tres cuadrados negros, ¿sí? Y 6 blancos. Si se dan cuenta, el número de cuadrados blancos, ¿cómo aumenta? ¿Qué dicen ustedes? A ver, les ayudo. Contemos ahora los cuadrados totales, ¿listo? Cuadrados totales. Por ejemplo, primer piso, un cuadrado. En el segundo piso hay 4 cuadrados. Totales, ¿no? Estoy hablando de totales, o sea, negros más blancos, ¿sí? En el tercer piso hay 9 cuadrados, ¿cierto? En el cuarto piso hay 16 cuadrados. ¿Sí ven? La la pregunta es, ¿cómo se relaciona el número del piso con el número de cuadrados totales? Si tengo piso 1, ¿sí? Piso 1 tengo un cuadrado. Si tengo en el piso 2 hay 4 cuadrados. O sea, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, en el piso 3 ese número del piso, que es 3, con el número total de cuadrados, 9? Y acá, piso 4, 16 cuadrados. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos habrían o tendrían que haber en el quinto piso? ¿Cuántos cuadrados en total? ¿Sí se han dado cuenta qué relación hay entre el número de piso y el número de cuadrados totales o todavía no la captan?
¿Quién se dio cuenta ya cuál es la relación que hay con el número de piso y el número de cuadrados totales? ¿Nadie? Por ejemplo, ¿qué relación hay? Ve, ajá, correcto. ¿Quién me contestó la pregunta, perdón? ¿Heiner? Listo. Heiner, cómo supo usted que en el quinto piso debían haber 25 cuadrados en total? ¿Qué relación encontró entre el número de piso y el número de cuadrados total? Correcto. Eso es correcto. En pocas palabras se eleva al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que es elevar al cuadrado un número, multiplicar ese número por el mismo número. Muy bien, esto, Heiner. Ahí tiene toda la razón. Por ejemplo, si tengo piso 1, que es 1, y yo elevo al cuadrado el 1, pues me da 1. Si tengo piso 2 y yo cojo ese 2 y lo elevo al cuadrado, 2 al cuadrado me da 4, ¿cierto? Piso 3, o sea, cojo ese 3 y lo elevo al cuadrado y 3 al cuadrado me da 9. ¿Sí se dan cuenta? 4 lo elevo al cuadrado me da 16. O sea que en el quinto piso sería tomar el 5 y elevarlo al cuadrado. O sea que, ¿cuántos cuadrados en total deben haber en el décimo piso? A ver, ya con lo que dijo Heiner les dijo todo. ¿Cuántos cuadrados deben haber en el décimo piso? En total, o sea, sumando negros y blancos. Miren que esto es de mucha lógica. ¿Cuántos? Mm, sí, sí. Ajá. Ah, listo, listo, Luz Ariana, muy bien. O sea, usted ya me está dando la respuesta de cuántos cuadrados blancos, ¿cierto? Entonces, primero entendamos por qué está bien, son 90 cuadrados blancos, esa es la respuesta. De una vez vamos a colocarla acá. Miremos por qué, ¿no? Para los que de pronto no han comprendido. Ya sabemos que por cada piso el número de cuadrados totales, es el cuadrado del número del piso. Si hablamos de décimo piso, significa que yo ese 10 lo elevo al cuadrado y 10 elevado al cuadrado, que significa 10 por 10. No les olvide eso de potenciación, niños, porque si no, estamos graves. 10 por 10 me da 100 cuadrados. O sea, en el décimo piso debe haber 100 cuadrados, pero como ya habíamos visto que habían 10 negros, entonces el número de blancos pues es a esos 100 totales restarle los 10 negros y pues me quedan los 90 blancos, ¿sí? Estos son los negros y esos son los blancos. Y por lo tanto, pues obviamente en el décimo piso hay 90 cuadrados blancos, como dice acá, en la opción B. ¿Sí? ¿Está claro la solución a la pregunta? Fíjense que no tuvimos necesidad, correcto, gracias. Fíjense que no tuvimos que resolver, o sea, que no tuvimos que dibujar, ¿cierto? Porque pues imagínense a qué horas íbamos a dibujar 25 cuadrados, luego serían 36 cuadrados, luego 49 cuadrados, o sea, el cuadrado de cada número, luego 64 cuadrados, luego 81 cuadrados y para llegar al décimo piso y dibujar 100, no fue necesario. ¿Por qué no fue necesario? Porque para eso está la lógica y la aplicación. Entonces, una cosa es entender qué es lo que está pasando, eso se llama un razonamiento matemático o aptitud numérica o un razonamiento abstracto, ¿sí? Entender qué es lo que está pasando en la secuencia y llegar a una conclusión conociendo esa secuencia y obviamente aplicando expresiones algebraicas y potenciación en este caso y obviamente operaciones, ¿sí? Y con eso pues ya no tuvimos la necesidad de dibujar, sino que simplemente calculamos, ¿sí? La siguiente pregunta está relacionada con la misma, o sea, con el mismo contexto. Dice, ¿cuál es la expresión que permite establecer el número de cuadrados blancos en un piso n? Miren, cualquiera. Fíjense que para responder a esa pregunta, con haber respondido la primera, prácticamente que ya resolvimos esa. Porque ya dijimos, ¿cierto? Que es n, aquí están diciendo que n lo llame al número del piso. O sea, si es piso 1, n vale 1. Si es piso 2, n vale 2. Si es piso 3, n vale 3, ¿cierto? Si es piso 4, n vale 4 y así sucesivamente. Entonces,
en cualquier piso, ¿cierto? En cualquier piso que yo encuentre, pues esa n, si se da cuenta que nosotros elevamos al cuadrado la n, o sea, n es el número de piso. ¿Sí? N es el número de piso. Recuerden que el total de cuadrados, ¿sí? El total de cuadrados, ¿cómo era que lo calculábamos? A esa n la elevábamos al cuadrado, ¿cierto? O sea, aquí no me están diciendo que si en el quinto piso, que si en el cuarto piso, que si en el décimo piso, no. Me están diciendo en un piso cualquiera. O sea, esa n puede ser piso 1, piso 3, piso 8, lo que sea. Cuando yo quería, permítanme, cuando yo quería calcular cuántos cuadrados en total, ¿cierto? Que había en cada piso, lo que hacíamos era elevar el número del piso al cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces, esta expresión me indica a mí cómo calculo el total de cuadrados, todos, entre cuadrados blancos y negros. Pero entonces, como me están preguntando, es cómo establecer no el número de cuadrados totales, sino el número de cuadrados blancos. La pregunta es, ¿qué faltaría en esa expresión n cuadrado? O sea, n cuadrado me da el total de cuadrados, negros y blancos. Pero, ¿qué tendría que hacerle a esa expresión para saber cuántos blancos hay? A ver, ¿ustedes qué dicen? Obviamente, si les ayudo, ¿no? Si n al cuadrado me da el total de cuadrados para saber cuántos blancos hay en cada piso o en un piso cualquiera, yo pues a ese n cuadrado yo le debo restar algo. Dígame qué es ese algo. Miren las opciones. A veces, niños, también les voy a decir esto, a veces si de pronto ustedes no entienden mucho el tema o de pronto no recuerdan mucho el tema, las opciones a veces también se puede responder este tipo de preguntas por, no tanto como ensayo y error, sino por probar. O sea, probar si con esta expresión me da la respuesta o si no con esta o si no con esta. A ver cuál cuadra más, digámoslo así. Entonces la pregunta es, miren las expresiones que hay acá. Y ya solamente viendo las expresiones me van a decir ustedes cuál es la respuesta de esa pregunta. Ajá, correcto. Esa es la A. Ahora, ojo que lo acabamos de resolver por, digamos, por descarte. ¿Sí? ¿Por qué por descarte? Porque pues ya sabíamos que el número de cuadrados totales era n cuadrado, por lo tanto la expresión que estamos buscando arranca con n a la 2, ¿cierto? No arranca ni con 2n, ni con 3n cuadrado, nada. Ah, bueno, pero ojo. Espera. Un momentico. Voy a borrar la A. Puede ser la A, ¿sí? Pero también puede ser la D. Ojo, porque en la D tenemos n, pero que multiplica a n menos 2. Entonces, si yo multiplico n por n, me da n cuadrado también. ¿Sí ven? Entonces, también podría ser esta. A ver. Ahí no, todavía no hemos resuelto la... Digamos que por descarte ya 2n y 3n cuadrado no sería, ¿cierto? Ahora, me dicen que la A o la D. Miremos cuál es. La pregunta es... Analicemos fácilmente. Si estoy en el piso 1, tengo un cuadrado, pero para saber cuántos blancos hay, tenemos que restarle el mismo piso, ¿cierto? Si estoy en el piso 2, hay 4 cuadrados en total, pero le restamos el número del piso, que es 2, y me da los 2 cuadrados blancos. Miremos si eso se cumple para el piso 3. Tenemos 9 cuadrados en total, ¿cierto? Y en el piso 3 hay 6 blancos, o sea que a ese 9 tuvimos que restarle los 3 negros, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en pocas palabras, en cada piso, al número total de cuadrados, yo le voy a restar el número de cuadrados negros. Y el número de cuadrados negros coincide con el número de piso. ¿Sí ven? Piso 1, un cuadrado. Piso 2, 2 cuadrados negros. Piso 3, 3 cuadrados negros. Piso 4, 4 cuadrados negros. Ah, entonces... Ahora sí acabamos de recontraconfirmar que a ese n cuadrado hay que restarle el número del piso para que me dé el número de cuadrado blanco. Entonces sí, efectivamente es la A. Ahora, ¿por qué no sería la D? Porque si yo multiplico, y ustedes aquí acuérdense que esto es una multiplicación de un monomio por un binomio o un monomio por un polinomio, aplico la propiedad distributiva y digo n por n, n al cuadrado, ¿cierto? Más por menos, menos, y n por 2, 2n.
O sea que al yo desbaratar este paréntesis me queda n cuadrado menos 2n, que es diferente a n cuadrado menos n. Y la respuesta correcta efectivamente sí es la A. Entonces sí, es la A efectivamente. Solo quería que miraran que la D también podía ser, pero ahí digamos que ese 2n es el que la embarra, ¿no? Digámoslo ahí. Así. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí está resuelto ese problema y la opción de respuesta en ese lado. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué estamos haciendo? Aplicando. ¿Aplicando qué? Aplicando lo que ya hemos estudiado. ¿Qué? Expresiones algebraicas, restas, operaciones, potenciación de expresiones algebraicas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Permítame un minutico, contesto una llamada. Bien, bien niños, ya, discúlpenme una llamada que tenía así urgente. Bueno, eh, ¿quedó clara la pregunta, la respuesta y, o sea, la solución a ese par de preguntas? ¿Se vio cómo se aplica la lógica a las expresiones algebraicas allí? ¿Sí? ¿Sí? Adriana, Xiomara, ¿por qué no sé por qué hay tan poquitos? ¿Qué pasó? ¿Está molestando mucho la internet por allá? ¿Los datos? Sí, ya. Sí, es que veo que hoy se me salen muchos, se me salen... Ay, otra vez otra llamada, qué pena con ustedes, mantico. Hola Camilo, ¿cómo vamos? ¿A T humano no lo está dejando entrar? Ah, no, pues si usted no le ha dado, si usted no le ha dado cambiar clave, no, nada. Vea pues, intente con su número de cédula y los 4 últimos dígitos de su cédula, a ver. Sí, las imágenes, ¿cuáles? ¿Qué necesitaba de ahí? Nada. Mm, Pues entonces ahorita, me termino entonces la clase con esta gente y le pego una miradita a ver qué pasó, a ver si era que le... Regálame lo de pensión. Pues más chica. Espérame, reviso entonces a ver si es por el internet. Yo le pego una... Hágame un favor, regálame otra vez, porque yo había borrado el chat. Regálame otra vez la clave de talento humano, a ver, ahí por el chat. Ahorita le miro. Bueno, China. Oiga, nos citaron es que a una reunión. O sea, ¿usted ha dado cuenta, no? Ah, bien, ya, qué pena. Bueno, listo, entonces continuemos. Veamos una última paginita por ahí, un par de preguntas más. Y con eso entonces terminamos por hoy. Y ya en la próxima continuaríamos con más preguntas. Para darles a ustedes también un espacio de que pues obviamente como la guía apenas llegó esta semana, pues entonces, ¿esto qué?
pues tengan espacio de ir mirándola. Es muy sencillo, miren, en matemáticas son nomás 15 preguntas, así de ese estilo ABCD. Hay solo dos preguntas en la guía que ustedes sí tienen que hacer el proceso y justificarlo. Entonces, si quieren ese proceso, lo pueden hacer. Si les alcanza el espacio, pues en la misma hoja. Si no, lo hacen por aparte, pero entonces si me van a enviar, yo al final de la parte de matemáticas en la guía le anexé una tabla de respuestas, entonces marquen esa tabla, nombre completo, grado, marquen las respuestas ahí, pero las dos preguntas que tienen que resolver pueden hacerlas en una hoja aparte, y si la hacen en una hoja aparte, entonces también marquen esas hojas y pongan el grado, ¿listo? Y con sus números de página. Bueno, miremos, dice, cuando ya aquí nos metemos ya de hecho con operaciones con polinomios, ¿listo? Cuando de la suma, mire, cuando de la suma 2x cuadrado más 5x menos 4 más menos 3x menos 4 más 4x cuadrado, le restamos 6x cuadrado menos 8x menos 8, obtenemos como resultado, y aquí nos dan unas opciones de respuesta. Entonces aquí, interpretando la pregunta que hay que hacer, debemos hacer una suma de polinomios. ¿Cuáles? Pues estos dos que están acá encerrados entre paréntesis se deben inicialmente sumar. Y dice que luego a esa suma le vamos a restar este polinomio que ven acá. Y vamos a obtener aquí un resultado que es una de estas cuatro opciones de respuesta. Entonces, niños, ahí es muy sencillo. Esta pregunta, como yo les digo, tal vez no van a encontrar preguntas en las pruebas, a ver, así de este estilo, de solamente de que cuánto es esto más esto menos esto y ya, no. Sino que pues obviamente van a encontrar contextos como el anterior, ¿cierto? Como el de los cuadrados, donde ustedes tienen que hacer un análisis, aplicar lo que ustedes saben de potenciación, de operaciones, de expresiones algebraicas, ¿cierto? O del tema que sea, y luego sí aplicarlo con alguna operación y llegar a la respuesta. Acá es una pregunta, pues, aquí van a haber varias preguntas muy directas para que recordemos la operación con polinomio. Entonces aquí tenemos primero una suma de polinomios y luego una resta, ¿cierto? Pero primero hay que hacer la suma, ¿correcto? Vamos a hacer la suma de polinomios. Recuerden que para sumar polinomios simplemente lo que deben hacer es reducir los términos semejantes. Entonces tenemos 2x a la 2 más 5x menos 4. Y a ese polinomio le vamos a sumar inicialmente menos 3x menos 4 más 4x cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es destruir, recuerden, destruir los paréntesis. El primer paréntesis, como es un polinomio, o sea, es el polinomio inicial, ¿cierto? Es el polinomio inicial, y antes de ese polinomio no hay nada, no hay una multiplicación, no hay una suma, no hay una resta. Entonces yo ese primer paréntesis sencillamente lo puedo quitar, así nomás, 2x cuadrado más 5x menos 4, lo puedo simplemente quitar. El segundo paréntesis sí hay que tener cuidado con mirar cuál es el signo o qué operación hay antes de ese paréntesis. Como ustedes se pueden dar cuenta, Xiomara, Heiner, Luz, Adriana y Fabián, que son los únicos que se me quedaron en la clase, se pueden dar cuenta, antes de ese segundo paréntesis hay un signo más. Eso quiere decir que vamos al primer polinomio sumarle todo el segundo polinomio. Y este más, cuando los paréntesis están precedidos de un signo, ese signo que va antes del paréntesis debe multiplicarse por cada signo de estos. Es una especie de distribución o propiedad distributiva, miren. ¿Sí? Y lo fácil de esta operación es que si antes del paréntesis hay un signo más, todos los signos que están por dentro de este paréntesis van a quedar igualitos. ¿Por qué? Miremos. Más por menos me da menos. O sea que queda este mismo menos. ¿Sí se dan cuenta? Luego, más por este menos vuelve y me da menos. Vuelve a quedar el mismo menos. ¿Sí se dan cuenta? Y más por más me da más. O sea, queda el mismo más. O sea, prácticamente quedan los mismos signos de adentro. Entonces, acuérdense que cuando se precede un paréntesis por un signo más, los signos no cambian.
Y cuando se precede por un signo menos, ahí sí usted cambia todos los signos de adentro, ¿correcto? ¿Sí se acuerdan de ese truquito, no? Cuando vamos a sumar o a restar polinomios, ¿no? O sea, simplemente cuando ustedes tienen un paréntesis y lo preceder es, o sea, el signo que va antes, es un positivo, pues todos los paréntesis al destruir todos los signos, perdón, al destruir ese paréntesis van a quedar igualitos, ¿sí? Pero si se precede por un signo menos, ahí sí cambian todos los signos. Pilas porque a veces pueden encontrar, ven el puntero rojo, ¿no? Pilas porque a veces pueden encontrar aquí algún número, por ejemplo, un 3 o un 4. Ahí, ahí no solamente deben tener en cuenta ese signo, sino también el número que vaya aquí, porque ese número va a multiplicar también a todos estos que está aquí adentro. Entonces, no les olvide eso. Hagamos entonces inicialmente la suma. Inicialmente la suma significa que yo puedo quitar este más y puedo simplemente quitar este paréntesis y dejar los mismos signos que están dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Menos 3x menos 4 más 4x cuadrado. ¿Se entendió qué se hizo allí? ¿Sí, niños? Sí, listo, muy bien. Me gusta que me contesten, man. Entonces, ¿qué hicimos? Pues simplemente quitamos el paréntesis y colocamos todos los mismos signos que estaban dentro de este. ¿Por qué? Porque está precedido por un signo más y además los coeficientes, los numeritos no cambian porque aquí no hay ningún número diferente a 1. O sea, aquí es como si tuviera un 1 y el 1 al multiplicar por todo eso, pues deja los mismos coeficientes. Pero si hubiera un 2, por ejemplo, ahí sí tendría que multiplicar 2 por 3, 2 por 4, 2 por 4. ¿Listo? Eso que quede claro. Ahora, miremos, como ya destruimos los paréntesis, que son los signos de agrupación, miremos qué términos semejantes hay. Recuerden que los términos semejantes son esos términos que tienen la misma parte literal. Y cuando digo la misma parte literal me refiero que tienen las mismas letras y que cada letra tiene el mismo exponente. O sea, si hay dos letras, ustedes tienen que fijarse que el exponente de cada letra sea el mismo en ambos términos o en todos los términos que usted va a reducir. ¿Sí? Y debe coincidir todas las letras. O sea, si hubiera, por ejemplo, términos XY, XYZ, el exponente de la X, el exponente de la Y y el exponente de la Z deben ser iguales en todos los términos. Con que uno solito sea diferente, ¿sí? O que falte una letra, olvídense que son términos semejantes, ¿sí? En este caso, la ventaja es que solamente manejamos una letra, la X, ¿sí? En los términos, ¿sí? Y entonces, términos semejantes, vamos a empezar a colorearlos. Colorearlos, a subrayarlos con diferentes colores. Por ejemplo, 2x cuadrado. ¿Tiene términos semejantes en la expresión? ¿Cuál? Ajá, exacto. Entonces, este es el otro término semejante. Entonces, x cuadrado con x cuadrado. Listo, término semejante. Ahora vamos a subrayar de verde los que tienen x. Entonces, 5x menos 3x y no hay más. Y ojo a esto porque alguna vez pregunté, ¿y quedan más términos semejantes? Y me dijeron no, porque no veía más letras. No, resulta que cuando quedan solamente coeficientes, o sea, números, también son términos semejantes porque los números pues se suman o se restan con los mismos números. Entonces, por ejemplo, acá el menos 4 con amarillo y el menos 4 son términos semejantes. Rebuscamos entonces los de rojo, o sea, los que son x cuadrado. Y aquí, niños, les voy a pedir el gran favor, y se los pido de verdad que ya les suplico, ¿sí? Repasen números enteros. Yo a estas alturas, 10º, 11, van a estar a puertas de una universidad si Dios quiere. Y que no sepan sumar números enteros, ténganlo por seguro que en el primer semestre de una vez lo van a ir devolviendo a su bachillerato. Entonces, tema de sexto y séptimo, números enteros. Hay que saber sumar números enteros, multiplicar números enteros. Recuerden que cuando yo reduzco términos semejantes, las letras quedan iguales con sus mismos exponentes, pero lo que hago es sumar o restar o lo que tenga que hacer con los coeficientes. En el primer caso, el coeficiente de la x al cuadrado es más 2
Y en el segundo caso, el coeficiente de la x al cuadrado es un más 4. Entonces yo voy a sumar s más 2 más 4 y pues obviamente eso me da un más 6. Entonces coloco, perdón, cambio otra vez el color del marcador. Entonces queda 6x al cuadrado. La letra queda igual, ¿sí? Con el mismo exponente. La parte literal queda igual. Listo, ya reducimos el primer término semejante o los dos primeros. Ahora tengo un más 5x, mírenlo, un más 5x y tengo un menos 3x. Pilas que estamos sumando números enteros, no estamos multiplicando. No me vayan a decir que 5 por 3, 15 o que más por menos, menos. No, no es más por menos, no, porque es que no hay multiplicación, es una suma. Entonces simplemente tengo un más 5 y un menos 3. Si yo a más 5 le sumo un menos 3, acuérdense que cuando yo sumo un número positivo con un número negativo, ¿sí? Lo que hago es una resta de sus valores absolutos, 5 menos 3 me da 2, y yo miro cuál número, mejor dicho, cuál es el signo del número más grande. En este caso el número más grande en valor absoluto es el 5, y como el signo del 5 es más, entonces esa operación queda con un más, ¿correcto? Y 5 menos 3, pues ya dijimos que da 2 y la x queda igual. Ahí sí, niños, pues si no entienden esa parte, sencillamente hay que repasar números enteros. Yo no puedo aquí ahora ponerle a repasar números enteros o si no, no hacemos nada, nos devolvemos y seguimos atrasados. Vamos acá. Tengo menos 4, o sea, a menos 4 le sumo un menos 4, o sea que los dos números son del mismo signo y acuérdense que cuando se suman, repito, no me vayan a decir menos por menos más. No, no se están multiplicando, están sumando menos 4. Si hubiera un paréntesis por aquí, ahí sí hubiera una multiplicación. Menos 4 más menos 4, si sumo dos signos, perdón, dos números que tienen el mismo signo, se deja el mismo signo, el menos, y se suman los coeficientes 4 más 4 y eso me viene a dar 8. Este es el resultado de la suma. Fíjense que hasta ahora hemos hecho la suma. Pero acuérdense que a esa suma que hay que hacerle, hay que restarle, miren, restarle este polinomio. Y aquí es donde viene tal vez lo diferente. Este es el resultado de la suma, ¿listo? Ahora voy a restarle un polinomio que es 6x cuadrado menos 8x menos 8. Yo les decía, como ahora es una resta, es decir, ahora el paréntesis que está aquí está precedido por un signo menos. Bueno, aquí yo le puse paréntesis como para diferenciar los dos polinomios, ¿no? El que me dio de resultado primero y al que le vamos a restar. Pero pues acuérdense, aquí como no hay nada antes de este paréntesis y él con lo que inicia la operación, pues yo simplemente puedo volver a escribirlo sin necesidad de ese paréntesis. 6x cuadrado más 2x menos 8. Pero aquí viene lo diferente. El segundo paréntesis, como está restando, como hay un signo menos antes, aquí pues no hay ningún coeficiente, otra vez no hay ningún coeficiente, los coeficientes no se van a alterar, pero los signos, por estar precedido de un signo menos, se van a alterar. Entonces, ¿cómo se alteran? Yo puedo quitar este paréntesis sencillamente, pero al escribir los signos, debo escribir los signos contrarios, ¿listo? El 6 inicialmente está con un más, el 8 con un menos y este 8 con un menos. Entonces cambio todos los signos. Entonces, voy a cambiar todos los signos. El primero estaba con más, queda con menos. Menos 6x cuadrado. El segundo estaba con menos, queda con más 8x. Y el tercero pues queda también con un más y queda más 8. ¿Que de dónde salieron los signos? Pues también si quieren multipliquen. Miren, menos por más, menos. Menos por menos, más. Menos por menos, más. ¿Sí ven? Aquí sí hay una multiplicación por el paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, es como si yo escribiera todo, pero con los signos contrarios. ¿Listo? Lo mismo, los mismos valores, los mismos coeficientes, pero signos cambiados. Eso es lo que le hace un menos a un paréntesis. Si aquí hubiera, repito, un número, pues yo multiplicaba, ¿no? Pero en este caso es como si estuviera un 1 acá. Entonces no se altera. Rebuscamos términos semejantes, ya sabemos cuáles son términos semejantes y desen cuenta de algo, hay términos semejantes que cancelan. Por ejemplo, 6x cuadrado menos 6x cuadrado, o sea, 6 menos 6, pues da 0. Como da 0, significa que ese término con este término se cancelan, ¿sí? Queda 0.
¿Qué otro término se cancelaría? ¿Qué dicen ustedes? Correcto. Menos 8 más 8, pues eso me da 0. Estoy sumando, a ver, si no recuerdan, tomo un menos 8 y le sumo un 8. O sea, estoy sumando un número negativo con un número positivo. Y la ley me dice que debo restarlos y dejar el signo del más grande. Pues en este caso, como al restarlo me da 0, pues ya que signo va a tener 0. Y finalmente tengo más 2x más 8x, un más 2 y un más 8, que al sumarse me da un más 10 y queda 10x. Por lo tanto, la respuesta es 10x. Entonces buscamos acá y vemos que la opción C es la respuesta. Bien, hagamos rápidamente este último. Bueno, no sé, ¿quedó claro alguna pregunta? ¿No? Bien, los que ya de pronto por ahí que oye motivo, de pronto falló el internet, pues ya saben que de todas maneras la grabación yo se la subo, ¿no? Entonces no, lo pueden revisar. Bien, hagamos el último entonces ya para terminar. Y pues bueno, ya esta pregunta sí es muy derecha, perdón, muy directa. Dice suma los siguientes polinomios. Entonces se trata simplemente de una suma de polinomios. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es el primer paréntesis lo escribo tal cual, 3x más 2x menos 5. Y el segundo paréntesis lo quito y como está precedido de un signo más, pues voy a escribir lo mismo que está dentro del paréntesis sin cambiar ni números ni signos. Entonces mire cómo queda. Más 7, ¿cierto? Menos 3x más 4x cuadrado. ¿Sí? Voy aquí a separar esto con... ahí. Entonces, ahí pues simplemente se trata de reducir términos, ¿no? Mire, 3x cuadrado con este 4x cuadrado tengo un más 3 acá, ¿sí? Más 4, pues me queda 7x cuadrado, ¿cierto? Luego tengo un 2x acá y un menos 3x, miren. Entonces, más 2 menos 3. ¿Cuánto es más 2 menos 3? O sea, o más 2 más menos 3. Cuando son signos, a ver, x, ¿seguro? Revisemos bien. Tengo 2, le resto 3. O si quiere verlo de esta manera, tengo un más 2 y le sumo un menos 3. O sea, estoy sumando. Ajá. Correcto, queda menos x. Porque si yo a 2 le resto 3 o al más 2 le sumo un menos 3, eso me da menos 1, ¿cierto? Porque resto 3 menos 2 me da 1. Pero como el signo negativo está con el mayor, entonces por eso me queda negativo y no positivo. Entonces queda menos 1x. Pero acuérdense que menos 1x pues no se escribe, ¿no? El 1 no se escribe ni como factor ni, o sea, ni como coeficiente ni como exponente, ¿sí? Pues no quiere decir, si lo escriben, pues igual está bien, pero no se les olvide que no es necesario. Cuando es el 1, como exponente o como coeficiente no es necesario. Ahora, tengo un menos 5 más 7. Pues ese es fácil, a menos 5 le sumo 7, ese sí viene quedando un más 2, ¿cierto? Porque lo que hago es, como son signos diferentes, restamos 7 menos 5 me da 2 y como el signo del mayor ahí sí es positivo, pues queda positivo. Entonces, este es el resultado, 7x cuadrado menos x más 2. ¿Qué opción de respuesta es? ¿La ven? La A no es, la B tampoco, la D, correcto, es la D. Listo, muchachos. Yo creo que pues podríamos dejar ahí, de pronto ya están un poquito cansados y ya pues es bueno que empiecen a reclamar más bien sus guías y pues digamos que empiecen a resolver sus preguntas. En la próxima sesión, pues seguimos resolviendo este tipo de preguntas. Así siempre van a ser al final de cada periodo, ¿sí? Se ha determinado que ya no son 4 periodos, sino 3 por el problema de la pandemia. Entonces vamos a trabajar con 3 periodos. El primer periodo se acaba el 30 de abril. Los otros 2 periodos arrancaríamos en mayo un segundo periodo que va hasta agosto y luego en agosto arrancaríamos un tercer periodo que va hasta noviembre, que ya es para finalizar el año. Entonces así se va a trabajar este año. Por lo tanto, recuerden, los que no me han entregado guía 1, 2, 3 lo pueden hacer.
claro, con cierta penalidad por el retraso, pero pues todavía hay plazo. Pero si ya después del 30 de abril no me han entregado guía, ya lo siento, ¿listo? Ya pasamos a un segundo periodo donde prácticamente borrón y cuenta nueva con las notas, ¿listo? Entonces, muchas gracias por la atención, muchachos. Entonces, seguimos en la próxima clase con más de este tipo, problemas de este estilo, ¿listo?